A principios de este año, un memorando interno filtrado desde el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón reveló algo que Tokio había intentado mantener en silencio durante meses. Según fuentes cercanas al documento, los inventarios estratégicos de ciertos minerales críticos habían descendido a niveles que apenas cubrirían entre 40 y 60 días de operación industrial continua. El material en cuestión no era petróleo ni gas natural. Era algo mucho más difícil de sustituir y prácticamente imposible de obtener fuera de un solo país. Los elementos involucrados pertenecían al grupo conocido como tierras raras, un conjunto de 17 metales cuyas propiedades electromagnéticas resultan indispensables para fabricar desde motores eléctricos hasta sistemas de guiado de misiles. La filtración provocó una reunión de emergencia entre funcionarios del gabinete y ejecutivos de los principales conglomerados industriales nipones. Lo que se discutió allí, según analistas que siguieron el caso, fue la constatación de una realidad incómoda. Japón había apostado todo a una estrategia de presión coordinada contra Pekín sin asegurar primero su propia retaguardia. Y China acababa de demostrar que tenía la capacidad de responder con una precisión devastadora. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario retroceder algunos años y examinar cómo un grupo de elementos relativamente desconocidos para el público general se convirtió en el eje de una confrontación geopolítica de primer orden. Las tierras raras no son, contrariamente a lo que sugiere su nombre, particularmente escasas en la corteza terrestre. Lo que las hace estratégicas es la concentración extrema de su procesamiento y refinación en un solo territorio. China controla actualmente entre el 60 y el 70% de la extracción mundial de estos minerales, pero su dominio se vuelve abrumador cuando se observa la etapa de refinación, donde su participación supera el 85% según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Este control no surgió por accidente. Durante más de 3 décadas, Pekín invirtió sistemáticamente en infraestructura minera, desarrolló tecnologías de separación química y asumió costos ambientales que otras naciones preferían evitar. El resultado fue una posición de mercado prácticamente imbatible. Japón, como potencia industrial dependiente de importaciones para casi la totalidad de sus materias primas, construyó su modelo económico sobre la premisa de que el comercio internacional garantizaría acceso estable a los recursos necesarios. Durante décadas, esta suposición funcionó razonablemente bien. Las empresas japonesas lideraron sectores como la electrónica de consumo, la robótica y la industria automotriz, importando componentes y materiales de todo el mundo mientras añadían valor mediante innovación y manufactura de precisión. Sin embargo, esta arquitectura contenía una vulnerabilidad estructural que permaneció latente hasta que las tensiones geopolíticas la expusieron con brutalidad. El punto de quiebre se produjo cuando Tokio decidió alinearse de manera explícita con la estrategia estadounidense de contención tecnológica hacia China. Las restricciones impuestas a más de un centenar de empresas chinas vinculadas con semiconductores, inteligencia artificial y computación cuántica fueron interpretadas en Pekín como una declaración de hostilidad económica. Fuentes diplomáticas citadas por medios asiáticos indicaron que funcionarios chinos advirtieron en privado a sus contrapartes japonesas sobre las posibles consecuencias de tales medidas. La respuesta de Tokio, según estos reportes, fue que las restricciones obedecían a consideraciones de seguridad nacional y no estaban dirigidas específicamente contra China, una explicación que difícilmente convenció a nadie dado el momento y el contexto de su implementación. La represalia china no se hizo esperar. En lugar de aplicar sanciones directas o aranceles visibles que habrían generado titulares inmediatos, Pekín optó por una estrategia más sutil pero igualmente efectiva. Los permisos de exportación para ciertos compuestos de tierras raras comenzaron a tramitarse con lentitud inusual. Los tiempos de aprobación que antes requerían semanas se extendieron a meses. Algunos pedidos simplemente quedaron en un limbo burocrático sin rechazo formal pero también sin autorización. Analistas del sector describieron esta táctica como una forma de estrangulamiento gradual, difícil de denunciar ante organismos internacionales pero devastadora en sus efectos prácticos. El problema técnico que enfrenta Japón carece de soluciones rápidas. Las tierras raras no funcionan como commodities intercambiables. Cada aplicación industrial requiere compuestos específicos con niveles de pureza extremadamente altos.
El neodimio utilizado en imanes permanentes para motores eléctricos debe alcanzar grados de pureza superiores al 99%. El disprosio añadido para mantener las propiedades magnéticas a altas temperaturas proviene casi exclusivamente de yacimientos ubicados en el sur de China. El europio empleado en pantallas y sistemas de iluminación especializada presenta características similares. Sustituir estos materiales por alternativas sintéticas o por otros elementos naturales implicaría rediseñar desde cero componentes que han sido optimizados durante décadas, un proceso que según ingenieros del sector podría requerir entre 5 y 10 años de desarrollo intensivo. Internamente, Japón ha intentado diversas estrategias para reducir su exposición. El gobierno ha financiado programas de exploración en fondos oceánicos del Pacífico, donde estudios preliminares sugieren la existencia de depósitos significativos de tierras raras en lodos marinos. Sin embargo, la extracción a profundidades superiores a los 5.000 metros presenta desafíos técnicos formidables que ninguna empresa ha logrado superar de manera comercialmente viable. Paralelamente, Tokio ha invertido en tecnologías de reciclaje que permiten recuperar estos elementos desde dispositivos electrónicos descartados. Una planta inaugurada en la prefectura de Akita procesa anualmente miles de toneladas de residuos electrónicos, pero su capacidad apenas cubre una fracción menor de la demanda industrial total. La brecha entre las necesidades del sector manufacturero y las fuentes alternativas disponibles sigue siendo abismal. Las consecuencias para los competidores directos de las empresas chinas ya son perceptibles. Toyota, el mayor fabricante de automóviles del mundo por volumen, depende de imanes de neodimio para los motores de sus vehículos híbridos y eléctricos. Según fuentes de la industria, la compañía ha comenzado a acumular inventarios de emergencia y a negociar contratos de largo plazo con proveedores no chinos, pero los volúmenes disponibles fuera de China resultan insuficientes para sostener la producción actual. Honda enfrenta presiones similares, agravadas por su dependencia de componentes electrónicos que también utilizan tierras raras en cantidades significativas. Las proyecciones internas de estas empresas, filtradas a medios especializados, contemplan escenarios donde líneas completas de producción podrían detenerse si las restricciones chinas se mantienen o se intensifican. El sector de electrónica de consumo no está en mejor posición. Sony, Panasonic y otras marcas emblemáticas japonesas utilizan tierras raras en prácticamente todos sus productos, desde cámaras hasta equipos de audio profesional. Los costos de estos materiales han aumentado entre un 20 y un 30% en los últimos 12 meses según datos de mercados de materias primas, erosionando márgenes de beneficio que ya eran estrechos debido a la competencia global. Algunas empresas han comenzado a trasladar parte de estos incrementos a los consumidores, pero los analistas advierten que existe un límite a lo que el mercado puede absorber antes de que las ventas comiencen a deteriorarse. El impacto sobre la industria de defensa japonesa merece atención especial dado el contexto regional. Los sistemas de misiles, radares y equipos de comunicación militar dependen de componentes que requieren tierras raras con especificaciones particularmente exigentes. El programa de desarrollo del misil antibuque de nueva generación, considerado crucial para la estrategia de disuasión frente a amenazas potenciales en el mar de China Oriental, ha experimentado retrasos que fuentes del Ministerio de Defensa atribuyen parcialmente a dificultades en el abastecimiento de ciertos materiales. La ironía de que las restricciones comerciales diseñadas para contener el ascenso militar chino estén afectando la propia capacidad defensiva de Japón no ha pasado desapercibida para los críticos de la política actual. En el mercado global, las repercusiones se extienden más allá de las fronteras japonesas. Los fabricantes de turbinas eólicas en Europa, que dependen de imanes permanentes para sus generadores, han reportado incrementos en los tiempos de entrega y en los precios de componentes críticos. La transición energética promovida por la Unión Europea como pieza central de su estrategia climática podría enfrentar obstáculos inesperados si el suministro de tierras raras continúa restringido. Estados Unidos, consciente de su propia vulnerabilidad, ha acelerado inversiones en proyectos mineros domésticos y en instalaciones de procesamiento, pero los expertos estiman que alcanzar autosuficiencia significativa requerirá al menos una década de esfuerzos sostenidos y decenas de miles de millones de dólares en inversiones. Las implicaciones políticas de esta situación trascienden lo meramente comercial.
Japón se encuentra atrapado en una posición estratégicamente incómoda. Por un lado, su alianza con Estados Unidos y su participación en iniciativas multilaterales como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral lo comprometen con una postura de contención frente a China. Por otro lado, su dependencia material de Pekín limita severamente su capacidad de acción autónoma. Algunos analistas japoneses han comenzado a cuestionar públicamente la sabiduría de seguir tan estrechamente el liderazgo estadounidense en cuestiones donde los intereses nacionales podrían divergir. La pregunta que circula en círculos políticos de Tokio es si Washington estaría dispuesto a compensar las pérdidas económicas que Japón sufre por alinearse con su estrategia, una interrogante para la cual no existe respuesta clara. La dimensión cultural de este conflicto también merece consideración. Durante generaciones, la identidad económica japonesa estuvo vinculada a la noción de excelencia manufacturera. La capacidad de transformar materias primas importadas en productos de alta calidad reconocidos mundialmente constituyó una fuente de orgullo nacional y un pilar de la cohesión social. La posibilidad de que esta capacidad se vea comprometida por decisiones tomadas en Pekín representa para muchos japoneses algo más que un problema económico. Es una amenaza a una forma de entender el lugar de su país en el mundo. Las encuestas recientes muestran un endurecimiento de las actitudes hacia China entre la población japonesa, pero también una creciente ansiedad sobre el futuro económico del país. Si las tendencias actuales continúan, varios escenarios condicionales emergen como posibles. En el primero, Japón logra gradualmente diversificar sus fuentes de suministro y desarrollar tecnologías de sustitución, reduciendo su vulnerabilidad a lo largo de una década o más. Este camino implicaría costos significativos y una pérdida temporal de competitividad, pero preservaría la autonomía estratégica a largo plazo. En el segundo escenario, las presiones económicas fuerzan a Tokio a moderar su postura hacia Pekín, buscando algún tipo de acomodación que garantice el acceso a materiales críticos a cambio de concesiones en otros ámbitos. Esta opción generaría tensiones con Washington y cuestionamientos internos sobre la soberanía de las decisiones nacionales. Un tercer escenario, más preocupante, contempla una escalada donde ambas partes continúan endureciendo sus posturas hasta que las cadenas de suministro se fragmenten definitivamente, forzando una reorganización completa de los patrones industriales globales con consecuencias impredecibles para todas las partes involucradas. Lo que este episodio revela con claridad es que las guerras económicas del siglo XXI se libran en terrenos donde las ventajas tradicionales pueden resultar insuficientes. Japón posee tecnología avanzada, capital abundante y una fuerza laboral altamente capacitada, pero ninguno de estos activos puede compensar la falta de acceso a materiales fundamentales. China, que durante décadas fue percibida principalmente como fuente de mano de obra barata y mercado de exportación, ha construido pacientemente posiciones de control en sectores estratégicos que ahora le confieren una influencia desproporcionada. La asimetría resultante no es meramente cuantitativa sino estructural. Japón necesita lo que China tiene más de lo que China necesita lo que Japón ofrece. Esta realidad obliga a reconsiderar supuestos que guiaron la política económica internacional durante las últimas décadas. La premisa de que la interdependencia comercial generaría estabilidad y cooperación ha demostrado sus límites cuando las relaciones políticas se deterioran. Los países que apostaron por la especialización extrema, confiando en que los mercados globales siempre proveerían lo necesario, descubren ahora los riesgos de esa estrategia. La seguridad económica, antes considerada un subproducto natural del crecimiento, se ha convertido en un objetivo que requiere atención deliberada y recursos significativos. Para quienes observan estos desarrollos desde fuera de los principales centros de poder, las lecciones son igualmente relevantes. La competencia entre grandes potencias no permanece confinada a sus territorios sino que reconfigura las opciones disponibles para todos los demás actores del sistema internacional. Los países que logren mantener relaciones equilibradas con múltiples polos de poder, diversificar sus dependencias críticas y desarrollar capacidades propias en sectores estratégicos estarán mejor posicionados para navegar un entorno cada vez más fragmentado. Aquellos que no lo consigan podrían encontrarse, como Japón actualmente, enfrentando dilemas donde todas las alternativas implican costos considerables. La historia de las tierras raras y su papel en la confrontación entre China y Japón está lejos de concluir.
Los próximos meses revelarán si las partes encuentran alguna forma de estabilización o si la escalada continúa hacia territorio desconocido. Lo que ya resulta evidente es que los materiales que hacen posible la tecnología moderna se han convertido en instrumentos de poder tan significativos como las armas convencionales o las monedas de reserva. Quien controla los cimientos sobre los cuales se construye la economía digital posee una influencia que trasciende cualquier ventaja particular en productos terminados. La reflexión que este escenario plantea no concierne únicamente a gobiernos y corporaciones. Cada dispositivo electrónico que utilizamos, cada vehículo que reduce emisiones mediante motores eléctricos, cada aerogenerador que contribuye a la transición energética contiene elementos cuyo suministro depende de equilibrios geopolíticos frágiles. La comodidad tecnológica que damos por sentada descansa sobre cadenas de valor extraordinariamente complejas y políticamente sensibles. Comprender estas conexiones no es solo un ejercicio intelectual, sino una condición necesaria para anticipar los cambios que redefinirán la economía global en las próximas décadas. Si este análisis ha resultado útil para entender dinámicas que rara vez reciben la atención que merecen, considera compartirlo y seguir explorando estos temas en futuros contenidos.